Psicoflix, episodio 301. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 301, en el que vamos a hablar de una aproximación relacional a la psicosis desde FAB. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, Darío 301 ya, madre mía. La verdad que cuando te he escuchado decirlo, digo, se traban los 300, ¿no? 301, sí. La semana pasada publicamos en YouTube, que por cierto, si no lo habéis visto, id a YouTube, también en Spotify podéis vernos las caras, que fue un episodio muy chulo grabado muy con chulo. Carla Palafox allí, también con Lara, que fue quien nos grabó, quien nos editó y quien nos ha hecho maravillas, y ha quedado un episodio increíble, o sea que echarle un ojo. No sé, ya si quieres que podamos dejar un enlace aquí dentro de las notas para que la gente haga clic directo, ¿no? Y sí, pues nos lo vamos a apuntar por ahí. Y por otro lado, bueno, esto es un mensajito de antiventa. No compren ningún curso, vienen las ofertas de verano, así que esperaros. Sí. Estáis en la newsletter, vais a psicoflix.com, os apuntáis y ya avisaremos por ahí de que hay algunos descuentos. Y para terminar, si estás escuchando esto hoy jueves o viernes, sábado ya no, voy a estar yo válidamente con Nacho, a venir Desi, a decir Llama, a Beatriz Dureta. Vamos a tener una mesa de maternidad y emprendimientos porque vamos a hablar sobre psicología y emprendimiento. O sea que si os venís va a estar muy guay. Tenemos catering, o sea que va a estar interesante. Y ya está, con esto me callo yo. Tenemos un episodio súper interesante que además concretamente me interesa en este punto de mi vida donde estoy como full fenomenológico, así que me alegra tener que por aquí. Delirando. Sí, bueno, eso también podría darse. Bueno, cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, estamos muy contentos de tener hoy aquí a Alba Verdugo Martínez. Ella es residente de Psicología Clínica de cuarto año y doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en una unidad de hospitalización breve de adolescentes, haciéndose cargo de los grupos de psicoterapia, además de realizar intervenciones individuales y familiares desde una perspectiva contextual. Participa en diversas investigaciones sobre intervenciones realizadas en la sanidad pública, es coordinadora del manual Una aproximación relacional a la psicosis y desde hace escasos días es presidenta de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica. Bienvenida, Alba. Bienvenida, Alba. Hola chicos, bueno, lo primero, enhorabuena por los 300 programas, que entiendo que hay mucho trabajo detrás, así que un honor para mí estar en el 301. Muchísimas gracias, Alba, a ti por venir. Además, eres la primera persona, o sea, entrenamos contigo, la primera persona a la que conocemos en persona, ¿vale? De cintura para abajo. Y luego se viene al podcast. O sea, muy guay, eso me ha gustado, tenemos que hacerlo más. Sí. Alba, normalmente hago la misma pregunta, tal vez tu agenda esté cambiando, así que cuéntanos un poco, ¿cómo están tus día a día ahora? ¿En qué cosas están metidas entre semanas? Pues entre semana, como ha dicho ya, trabajo en una unidad de hospitalización breve de adolescentes. Ahí estoy de lunes a viernes por las mañanas. Y bueno, ahora, hasta que termine la residencia, sí que también hago algunas tardes de atención continuada, ¿no? En mi hospital no se hacen guardias como tal, sino que hacemos tardes. Y nosotros hacemos 2 a la semana y una de las tardes la hacemos en urgencias y otra de las tardes hacemos un grupo para padres de los adolescentes que están ingresados en planta y luego pues ultimando cosas como doctorado que ya está depositado, así que una cosa menos y ahora con estas reuniones que tenemos que empezar ahora por todo esto de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica que acabamos de empezar ahora. Qué bueno, estamos muy contentos de que nos hagas un espacio en toda esa agenda apretada que hay ahora mismo y pensaba, nosotros el tema de la psicosis nos interesa mucho y pensaba acerca del libro que has coordinado y pensaba en el título, ¿no? Ya creo que es una declaración de intenciones desde el propio título, ¿no? ¿Cómo fue la elección de ese título para el libro? Pues fue un poco porque leyendo todos los capítulos, hablando un poco con las personas que participaron, al final nos dábamos cuenta de que es verdad como que faltaba mucha literatura, ¿no? Que aunase un poco la psicosis y la parte más desde FAB.
Y leyendo todo el conjunto era como que realmente no sentábamos cátedra sobre nada, pero sí que como que abríamos puertas, ¿no? a una investigación de aquí a futuro, ¿no? Entonces, de ahí que empezase como una aproximación. No vamos a elaborar ninguna teoría porque realmente no es así, pero sí que nos aproximamos a darle pues otro punto de mira a toda la experiencia psicótica. Bueno, pues si no recuerdo mal, aunque se vino Gabriel aquí al podcast, no hemos definido lo que es la fenomenología y además hacéis un puente entre la fenomenología y el contextualismo. O sea, ¿qué te parece si hacemos aquí ese puente y que le quede claro a la gente? Uh-huh. Para mí una aproximación fenomenológica, ¿no? Y al final, teniendo un poco en cuenta todos los públicos que aunáis vosotros, es poner en primer plano siempre a la persona, ¿no? Entender un poco qué es lo que está vivenciando la persona desde su propia experiencia, más allá de las propias etiquetas que podamos utilizar nosotros como profesionales o como la persona en su día a día, ¿no? Sino simplemente es, vale, ¿qué entiende esa persona por lo que le está pasando y qué explicación le da, ¿no? Porque muchas veces nosotros también, como profesionales, pues podemos entender de dónde pueden venir ciertas experiencias, ciertas sensaciones, pero al final un poco la fenomenología lo que nos va a decir es, eso está muy bien, lo tenemos que tener siempre en cuenta, pero lo primero que tenemos que escuchar es cómo se explica a la persona todo aquello que le está pasando, ¿no? Porque al final va a ser el punto de partida desde donde vamos a poder trabajar con esa persona. Cuando lees a Husserl o a cualquier fenomenólogo, te ves los matices, ¿no? Y ves las relaciones que hay entre el contextualismo y la fenomenología. Claro, mi pregunta es, perdona, Ye, que sé que ibas a preguntar tú otra cosa, pero así ya lo termino. ¿Qué crees que aporta a las contextuales la fenomenología que no tenga ya? ¿Qué creo que aporta? ¡Wow! Preguntaza, ¿eh? Creo que al final un poco también lo contextual al final muchas veces habla muy en abstracto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y la fenomenología lo que nos puede permitir es como, vale, bajarlo un poquito más a lo concreto, ¿no? Porque al final es verdad que lo contextual nos da un marco de trabajo súper nutritivo, pero muchas veces se queda en esa parte más abstracta, ¿no? Y en términos, pues que al final cuesta mucho luego sistematizar, ¿no? Y hablar con las personas y entendernos al final, porque no dejamos, también muchas veces olvidamos como que al final lo importante es la persona que tenemos delante, que no va a tener los términos teóricos que nosotros nos manejamos, ¿no? Y creo que la fenomenología sí que nos puede ayudar un poquito a esto. Pues yo voy a enlazar la pregunta de Darío con otra más, ¿no? Porque creo que va como al hilo de el hecho de cuando tú conociste FAP, ¿no? ¿Qué te ha llevado a conectar FAP con la psicosis? Pues mira, yo conocí FAP cuando empecé a entrar en la residencia, yo ya trabajaba, ¿no? Desde pues lo conductual y sí que como mucho desde el análisis de conducta y mi adjunta en el centro de salud mental, que también era muy contextual, me dejó un libro, ¿no? Empezamos ahí un poco a hablar de lo que me interesaba a mí y demás y me dijo, jo, ¿conoces esta teoría? Y la tenía como desde el PIR así muy superficial, me dejó un libro y dije, guau, qué interesante, ¿no? Y entonces empecé como a pues, leer mucho sobre FAP, a formarme sobre FAP y luego también yo he tenido la suerte de que mi residencia al final es en un hospital donde tenemos desde primero de residencia mucho contacto con personas con experiencias psicóticas, ¿no? De estas unidades que no gusta mucho hablar pero que siguen existiendo de larga estancia. Y entonces nosotros desde primer año hacemos grupos con personas que están en este hospital. Y al final es como que la psicosis para mí está desde el inicio de la residencia, ¿no? Entonces, un poco desde el descubrir FAP y el trabajar constantemente con personas con experiencias psicóticas, dije, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no unirlos? Y al final estamos hablando un poco de que lo importante es cómo la persona vivencia, cómo la persona experimenta sus propias sensaciones, sus propias emociones, alucinaciones, delirios, ¿no? Hablando de psicosis, unirlo al final a FAP, donde un poco lo que nos dice es deja a un lado tus cuestiones teóricas, tus términos y entra, ¿no? Un poco a experimentar con la persona, dije, oye, pues qué bonito y qué interesante poder unirlo, ¿no? Muchas veces la gente se acerca a FAP y no saben lo mucho que se toca el yo y lo importante que es la construcción del yo, ¿no? Para todas las experiencias psicóticas y también
cómo el yo es interrelacional. Vamos a hablar un poco de este yo prereflexivo, qué es, cómo se rompe y qué hace FAB luego para ir reconstruyéndolo. Pues mira, primero para empezar a romper el yo prereflexivo, yo siempre lo que digo es, para trabajar desde FAB, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuánta angustia y cuánto malestar vamos a estar dispuestos a tolerar. Porque si la respuesta es que es poco, FAB no es tu aproximación teórica para trabajar, ¿no? Porque siempre hablamos de la importancia del yo de la persona, pero también es como nuestro yo, ¿no? Y ver en qué posición nos colocamos. Al final, para poder romper un yo prereflexivo, siempre vamos a tener que empezar por escuchar lo que la persona nos va a decir y no partir de ideas preconcebidas, no partir de la persona porque tenga una etiqueta diagnóstica ya va a tener un determinado yo establecido, porque es verdad, ¿no?, que se pueden encontrar muchas alteraciones, es verdad que al final, ¿no?, las personas con experiencias psicóticas pues sí que han tenido como muchos déficits interrelacionales en esta parte de interiorizar toda la parte privada, ¿no?, y como conceptualizar que el yo al final permanece y mientras el entorno puede cambiar, pero al final para poder romper eso tenemos que estar como dispuestos a escuchar desde dónde viene esa sintomatología, ¿no? Y desde dónde la persona nos puede empezar a contar toda esta parte de experiencias psicóticas y sobre todo sí que hay una parte que a mí me gusta señalar que es como, pues por desgracia, hasta hace no mucho tiempo no se hablaba de que las personas con experiencias psicóticas habían tenido situaciones traumáticas a lo largo de su vida, ¿no? Desde cualquier tipo de violencia, tanto intrafamiliar como también a nivel social. Y muchas veces cuando pues nos poníamos delante de una persona y nos contaba ciertas cuestiones bastante duras, era una tendencia profesional, por desgracia, también como a englobarlas dentro de esa experiencia psicótica, ¿no? Y a darle poca entidad de realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y habrá muchas veces que no sepamos ver si esa vivencia es completamente real, si no es completamente real, pero al final nos tiene que dar un poco igual, por decirlo de alguna manera, y entender que esa vivencia forma parte del yo de la persona, ¿no? Entonces, para poder empezar a romper estos yoes, sí que vamos a tener que empezar a partir desde ahí, desde no nos va a importar tanto si lo que nos cuenta la persona tiene una entidad real como tal, sino que para esa persona sí que forma parte de sus vivencias y por tanto de su yo, porque al final estas experiencias, pues la mayoría de las veces vienen desde la infancia, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Porque Gabri, ¿no?, en el primer capítulo mencionaba una frase que la tengo apuntada porque me encantó, le mandamos un abrazo a Gabriel, que decía algo así como que la recuperación solo puede tener lugar en un contexto de las relaciones, ¿no? No puede ocurrir en aislamiento. Y según te oía, ¿no?, la sensación que tenía es como que muchas de estas personas al final viven en entornos muy solitarios o han crecido en entornos muy solitarios, ¿no? Y creo que FAP ahí puede aportar una parte interrelacional muy importante. Como, no sé cómo lo ves tú. Sí, sobre todo porque al final el foco que vamos a poner nosotros de trabajo no va a estar en la reducción directa de los síntomas, ¿no? Que al final, pues muchas veces se habla de esta parte contextual para muchas etiquetas diagnósticas, pero es verdad como que la psicosis siempre, yo digo que siempre va a lo último en todo, ¿no? Incluso en lo contextual. Y muchas veces se entiende que pues la sintomatología psicótica primero hay que reducirla para luego poder trabajar, ¿no? Y al final, un poco lo que nos dice lo contextual y sobre todo FAB es: no vamos a poner el foco directamente en esta reducción, no vamos a aplicar técnicas para que esta sintomatología se reduzca, sino que vamos a poner el foco al final en transformar, ¿no?, estos patrones relacionales que la persona viene trayendo a lo largo de su historia, que al final un poco lo que están haciendo es como pues perpetuar toda esa parte de aislamiento y de desconexión muchas veces con el entorno e incluso con uno mismo, ¿no?, al final. ¿Cómo ha ido tu evolución tratando con FAB en personas que tienen experiencias psicóticas? Porque al principio entiendo, ¿no?, cuando nosotros nos enfrentamos a evocar CCR1, como que vamos con miedo, y quiero saber tu experiencia en eso. Pues mi experiencia partía desde ese miedo, ¿eh? No, y claro, yo me preguntaba, digo, pero madre mía, ¿cómo voy a evocar yo estas cuestiones
desde un punto de vista totalmente preconceptualizado de, oye, pues a lo mejor lo primero que tengo que hacer no va a consistir en evocar esta parte más alucinatoria, más delirante, ¿no? Sino a lo mejor un poco lo que tengo que ver es, me voy a sentar a escuchar a la persona y ver realmente cuáles son sus CCR, ¿no? Porque muchas veces, pues esto que hablábamos, ¿no? Al final entendemos como que toda la parte de sintomatología psicótica es per se problemática y es como, bueno, pero es que eso es algo mío, no es el análisis funcional que estamos realizando con la persona, ¿no? Entonces, pues pasó también un poco por aprender a tolerar toda esta parte de incertidumbre, ¿no? Y de sentarme a una persona y de, por supuesto, leerme su historia, hablar con otros profesionales que habían trabajado con esa persona, pero poner todo eso en segundo plano y empezar un poco a ver qué me tenía que contar la persona, ¿no? Y es verdad que, al final es como muy intenso a nivel emocional, pero luego es muy bonito cuando la persona también se queda un poco, como muchas veces, sorprendida de, oye, pero ¿por qué esta directamente no me está diciendo que esto que yo estoy diciendo son delirios, que no son reales, que esto tengo que intentar cómo evitarlo, ¿no? Es también un poco como esa parte de conexión desde otro patrón relacional que al principio yo no estaba acostumbrada a trabajar, pero es que las propias personas tampoco, ¿no? Entonces me ayudó mucho que para ellos también fuese como una primera experiencia en este sentido y, vale, vamos a trabajar desde lo que está pasando entre tú y yo, ¿no? Desde esta incertidumbre que tenemos los dos y por qué nos está sorprendiendo. Sí, también para el terapeuta romper con una forma protocolaria quizás de ejercer, ¿no? De tengo que hacer esto en esta sesión y tengo que hacer una exposición a las voces y tiene que ser primero con las características físicas, ¿no? Y hacer todo ese proceso que para uno también es como, ostras, ahora cómo me enfrento a esto, ¿no? Tal cual, es que al final FAB no nos dice qué hacer en cada Claro. sesión, ¿no? Entonces, desde ahí ya es como exponerte completamente a la incertidumbre y a ver qué es lo que puede pasar y sobre todo también como poner muchas veces en primer plano oye, a lo mejor yo hoy tengo un día un poco más raro o estoy más enfadada y esto también está contribuyendo, ¿no? Entonces, también es como dentro de esa incertidumbre, por eso os decía antes que lo primero que tenemos que hacer es como preguntarnos cuánta incertidumbre y malestar estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Porque también al final, pues yo creo que para la persona es muy nutritivo ver también porque al final pasa, ¿no? Cuando estamos evocando ciertas respuestas, que no tienen por qué ser de sintomatología psicótica, ¿no? Pero sí que al final, pues la fenomenología también pasa por entender que la persona tiene una relación con los síntomas que le han servido para algo a lo largo de su vida y que en muchas ocasiones también en estas personas lo que les ha servido es como para protegerse en cierta manera de emociones que para ellos son como muy complicadas, ¿no? Entonces, el darnos cuenta también que muchas veces, sobre todo los delirios, ¿no? Teniendo en cuenta que es como mucho más verbal, van a surgir cuando nosotros empecemos a poder trabajar con la persona en cuestiones mucho más profundas, ¿no? Yo tengo en mente un caso pues, de un chico al final, ¿no? Como ya teníamos la terapia avanzada, habíamos hecho muchas sesiones, pero en el momento en el que empezábamos a trabajar cosas a nivel familiar que a él le suponían darse cuenta pues de vivencias bastante duras, ¿no? Ahí era como muy llamativo ver cómo él volvía a esas verbalizaciones delirantes que en cierta manera lo que le ayudaban era como a protegerse de ese contacto, ¿no? Entonces, también nosotros como terapeutas, como profesionales, aprender a tolerar eso, ¿no? Y a no atribuirlo a es que no quiere mejorar, es que con lo bien que íbamos, sino a entender desde dónde viene y para qué le sirve a la persona y poder verbalizárselo, ¿no? Mira, te estás dando cuenta, Pepito, de cómo cuando empezamos a hablar de esto, tu discurso se dirige a esto desde una, pues como decía Skinner, desde esta audiencia no punitiva, ¿no? No desde es que no te quieres rescatar con nada, que es como algo que escuchamos mucho, es como, bueno, pues es que me parece incluso normal que si es algo como muy intenso a nivel emocional para esa persona que en cierta manera intente protegerse, ¿no? Entonces, la importancia desde FAB también, vale, nosotros vamos a intentar validar esa experiencia, ¿no? El no juzgarla desde una primera instancia, sino validar la experiencia, comprender esa función expresiva que también está teniendo toda esta parte delirante en este caso, pero muchas veces también no alucinatoria, sobre todo como a nivel de escucha de voces. Y desde ahí, desde esas dos primeras partes que para mí son como fundamentales, el poder en cierta manera pues activar unos procesos de cambio, todo desde lo relacional y desde lo interpersonal, ¿no?
Justo voy a enlazar varias cosas que has dicho, porque cuando estudiamos FAB es muy habitual que, como decía antes, ¿no? Nos enfoquemos mucho en evocar, 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 y hay que escuchar bastante más. Pasar de un rol de hacer, ¿no? De hacedores a observadores es complicado, ¿no? Sobre todo si nos estamos alejando de un modelo biomédico. ¿Cómo son esas primeras conversaciones? ¿Cómo reaccionan estos pacientes cuando descubren que su psicóloga está actuando de una forma diferente? A lo mejor está hablando de cualquier cosa que ha ocurrido ese día. Les sorprende bastante y porque además, claro, tenemos que tener en cuenta que sobre todo las personas, ¿no? que tienen estas experiencias psicóticas tienen una historia de aprendizaje con la salud mental donde se les ha tratado prácticamente siempre desde un rol pasivo, desde el tus reglas no sirven, coge las mías, ¿no? Desde esta parte de el insight, la conciencia de enfermedad. Entonces, también tenemos que partir desde, a no ser que sea como más primeros episodios psicóticos, si es gente que ya tiene esta relación con la salud mental, que ellos te van a venir a consulta muchas veces esperando de ti, y como es lógico, que tú continúes ese rol, ¿no? Entonces, muchas veces ellos también al final, ¿no? Pues desde su propio aprendizaje, un poco las primeras verbalizaciones que tienen es un poco lo que ellos esperan que tú esperas escuchar, ¿no? Entonces, desde esta parte de, no, si yo sé lo que me pasa es que tengo esquizofrenia, te empiezan como a dar etiquetas, ¿no? Entonces, cuando al final ven que tú un poco tampoco lo que haces es confirmar eso, sino simplemente el preguntarles, ¿no? Yo muchas veces cuando empezaba a trabajar con ellos, lo primero es, me ponía a hablar de cosas mucho más neutras, ¿no? Es como, pero cuéntame de ti, pero háblame de ti, quién eres tú, no quiero saber quién es la persona que está aquí ingresada con esta sintomatología, quiero conocerte a ti, quiero conocer cómo es tu día a día, ¿no? Porque al final muchas veces desde ahí también empezamos a evocar cosas, no tan directamente, y ellos también se sienten como, pues en cierta manera muy sorprendidos de, pero ¿por qué a ti te interesa quién soy yo y no mi etiqueta, ¿no? Es como muchas veces, y lo entiendo completamente desde esa desconfianza, ¿no? Es como, ¿por qué ella no me está preguntando directamente esto, ¿no? Entonces, se sienten muy sorprendidos, pero es lo que os decía antes, a mí me sirve mucho pero ¿por qué esto te sorprende? Vamos a trabajar desde aquí, ¿no? Y el explicarles al final que, bueno, hasta ahora han tenido una cierta manera de relacionarse con la salud mental, que los profesionales han ejercido también ciertas prácticas en las que yo tampoco entro, ¿no? Como a cuestionarlas y demás. Es como, vale, esto es lo que has tenido hasta ahora, vamos a intentar hacerlo de otra manera distinta y ver si nos funciona para intentar conseguir otros resultados, ¿no? Y desde ahí, al final yo también, pues al final siendo un modelo de apertura, ¿no? Es como, yo no te puedo pedir a ti que te abras a nivel emocional si yo siempre tengo un rol completamente de profesional donde nunca me impacto a nivel emocional, donde nunca te verbalizo lo que me pasa, ¿no? Entonces, desde ese modelaje también de, oye, para mí esto incluso también es nuevo, vamos a ver cómo desde aquí podemos partir, a ellos también en cierta manera como que es lo que os digo, al principio les asombra, pero luego la mayoría de ellos sí que también agradecen también esa parte de naturalidad, ¿no? Es como, bueno, a pesar de que lleves una bata blanca, no dejas de ser una persona y agradezco que te muestres también delante de mí como persona. Ahora me gustaría volver a esto en un momentillo porque creo que también es importante, ¿no? Poder abordar cómo es esta formulación de casos, ¿no? Porque muchas veces también cuando se trabajan con experiencias psicóticas pues no hay como un marco concreto de trabajo y me gustaría que nos hablaras de esto, que puede ser interesante. Para mí la formulación de casos, no, al final estamos trabajando desde lo contextual, sabemos todas las críticas de las etiquetas diagnósticas, ¿no? De que al final pues nos sirven simplemente para reunir una serie de síntomas, no nos explican, pero yo sí que también ahí pongo en cautela mis propias expectativas y la formulación de casos. Yo lo primero le pregunto a la persona qué entiende por todo lo que le han dicho los profesionales a lo largo de su vida, ¿no? Porque es verdad que hay algunos en los que dicen, no, pues es que yo no tengo esquizofrenia y rechazan completamente la experiencia psicótica, pero sí que me he encontrado gente también que en cierta manera sí que le ha sido útil como para encapsular ciertas vivencias, ¿no? Como para darles una entidad en cierta manera de distanciamiento, porque al final el lenguaje nos permite también un poco distanciarnos de esa realidad, ¿no? Y entonces personas a las que muchas veces les ha servido como para permitirse esa distancia y
a muchas de ellas también esa distancia, el poder trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, mi primera formulación de caso parte de, vale, ¿qué entiendes tú por todo lo que te han contado a lo largo de tu vida? Sobre todo porque es lo que os decía antes, al final también es como que en la psicosis, incluso muchas veces desde lo contextual mal trabajado, es como que hemos tendido a darle nosotros a la persona la formulación del caso, ¿no? Y es como, jolín, también tendremos que empezar a poner en cautela eso, ¿no? En cómo nuestras propias, pues al final estas conductas, problemas del terapeuta muchas veces también las volcamos en cuestiones de psicosis. Entonces, para mí esa formulación del caso parte por entender cómo te explicas tú lo que te está pasando y si coincide con lo que los profesionales te han contado también un poco, ¿no? Y desde ahí ir viendo. Y yo también trabajo mucho, pues, lo que os decía, ¿no? El ver un poco la vivencia de las personas y ver cómo ellos al final recuerdan su infancia, recuerdan sus relaciones, porque al final pues muchas veces estará ligado a esta parte más delirante o alucinatoria, pero siempre habla una base de realidad al final que le ha servido a la persona para ir conformándose en su yo. Entonces, desde ahí es donde tenemos que partir, ¿no? Pues de esta parte, por ejemplo, el Félix, que habla mucho de los esquemas interrelacionales, interpersonales, ¿no? También de estos esquemas y de cómo todas estas vivencias desde la infancia hacen al final que la persona que yo tengo delante, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque trabajemos desde el aquí y el ahora en sesión, sí que nos va a servir también desde dónde viene la persona. Ahora voy a preguntarte sobre las CCRs, pero creo que prefiero preguntarte sobre las T1, ¿no? Las conductas problemáticas del terapeuta. Vamos a darle un poco una vuelta a esta, aunque sea en topografías. Cuéntanos. Fíjate, al final hablamos siempre, y sobre todo desde FAB, ¿no? De que la relación terapéutica, el motor de cambio, estas frases como que se escuchan muchísimo, pero al final, si os dais cuenta, muchas veces cuando hablamos de la relación terapéutica es como que la persona que tenemos enfrente haga cosas o diga cosas, ¿no? Es como que lo ponemos todo en la persona. Y para mí una conducta, problema del terapeuta fundamental es esta, ¿no? Es como el entender que la relación terapéutica parte de la persona cuando al final parte de nosotros, ¿no? Porque siempre hablamos de que lo ideal es como una relación pues de horizontalidad, ¿no? Y al final es lo idóneo, pero siempre teniendo en cuenta al final que no puede ser totalmente horizontal, ¿no? Que al final nosotros tenemos una formación en la que, pues queramos o no, nos coloca un poquito en asimetría. Y esta asimetría, pues al final también nos puede llevar a todas estas partes de uno del terapeuta, ¿no? Donde para mí, ya os digo, la primera es esa, es como entender que la relación terapéutica se fundamenta en lo que la otra persona hace, cuando al final para mí se fundamenta en cómo empezamos nosotros relacionándonos con esta persona. Y en psicosis es que hay tantísimas de las que no nos damos cuenta, ¿no? Y que muchas veces es como tan importante pararse un minuto antes de empezar una sesión a, vale, ¿cómo estoy yo hoy, no? O qué cuestiones hemos trabajado en la anterior sesión que, creo que dependen más de mí de lo que la propia persona me ha verbalizado, ¿no? Al final, creo que FAB para mí es muy bonita, pero es muy intensa también desde ahí, porque implica todo el rato, pues como, oye, quítate esta parte de experto porque no eres tan experto y muchas veces cuando te dejas llevar por estas etiquetas estás más metiendo la pata, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en psicosis al final hay tantísimas conductas, problemas del terapeuta, desde la primera etiqueta, ¿no? Y esto me pasa a mí, me sigue pasando y me continuará pasando, ¿no? Y creo que hay una parte de FAB importante que no se trata de que seamos profesionales sin conductas problema, porque creo que eso sería imposible desde nuestra propia consideración de personas, ¿no? No se trata de no tener estas T1, sino de darnos cuenta de cuando están entrando en juego, ¿no? Y el poder reconocerlas muchas veces y desde ahí el poder diferenciar, oye, esto es algo mío que traigo yo o esto realmente sí que está interaccionando entre la persona que tengo delante. Claro, y todo esto además impacta en esa construcción que se hace de la narrativa que tiene la persona, ¿no? ¿Qué cosas crees que pueden facilitar, además de la validación y darle espacio, ¿no? a la historia? ¿Qué otras cosas o qué otros elementos crees que pueden mover esa reconstrucción de ese sentido del yo? Cuando trabajamos al final con personas con experiencias psicóticas, también vamos a tener que tener en cuenta
lentitud, por decirlo de alguna manera, en el trabajo, ¿no? Y que al final es esta reconstrucción del yo y que lógicamente no va a ser, no va a valer solo con esta parte de validación. Para mí es como muy importante también a la persona poner constantemente en palabras lo que está pasando y lo que yo estoy sintiendo con lo que esta persona me está contando, ¿no? Porque es verdad que al final hay que partir de que, pues, las experiencias, las personas con experiencias psicóticas, pues no dejan de tener una parte contextual donde se han encontrado con muchísimos déficits a múltiples niveles, intrafamiliar hablábamos antes, también social, que eso al final han ido haciendo, pues que ellos construyan un yo muchas veces con una dificultad para entender lo que el entorno al final o cómo el entorno estaba respondiendo ante ellos y se van como refugiando más, sobre todo en esta parte pues delirante, ¿no? Porque al final es la más verbal, ¿no? Entonces al final para ellos no dejan de ser como una especie de refugio, ¿no? O de vuelta al síntoma, si lo queremos denominar así, que al final un poco lo que les permite a la persona es mantener un sentido de coherencia, ¿no? Es mientras el entorno es completamente invalidante para mí, al final esta es la única verbalización que me ayuda a mantener esta coherencia interna. Entonces, para mí, además de validar, es poner en palabras constantemente todo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? No dejar que el otro al final elabore sus propias teorías porque las va a elaborar desde su propia historia biográfica en la que nos vamos a incluir como profesionales, ¿no? En la que probablemente al principio, si yo no pongo en palabras ciertas cosas, pues la persona lo que va a entender es, vale, sí, esta persona me está escuchando, está al principio validándome que probablemente muchas veces no se haya encontrado con esta situación, pero luego lo que va a consistir en me va a decir que sí, muy bien, pero esto forma parte de un delirio y tenemos que reconstruirlo, ¿no? Entonces, para mí muchas veces el trabajar desde cómo yo me siento y desde el, pues a lo mejor puede decirles, ¿no? Jo, es que fíjate que cuando vuelves a estas verbalizaciones a mí me resulta difícil entender qué me quieres decir o entender cómo tú te estás sintiendo, ¿no? El aceptar muchas veces que yo también me voy a sentir confusa y poniéndolo desde mí, no desde el delirio ni desde el intentar reconstruir reestructurar completamente estas verbalizaciones, ¿no? El ponerlo desde mí a esa persona también le permite un poco el entender al final que puede haber personas que se sientan de una manera diferente a como ellos están acostumbrados a tratar y desde ahí ir trabajando el yo, ¿no? Pero lo que os decía antes que a mí una de las cosas también que me ha servido y al principio yo me frustraba muchísimo conmigo misma es el entender que nos encontramos con personas que tienen una historia biográfica muy larga y que los cambios que podemos pretender no se producen de un día para otro, ¿no? Y eso a nivel terapeuta también es muy frustrante, ¿no? Porque implica también el decir, madre mía, si yo estoy poniendo aquí todo lo que yo me he estudiado de la FAB, ¿no? El evocar a ese CR1, el reforzar y el ver que los cambios que que se logran son muy, muy, muy pequeñitos y muy sutiles, eso al principio frustra, ¿no? Pero al principio, o sea, luego al final también te permite un poco desde esta formulación del caso el decir, ostras, claro, es que al final estamos hablando de que hay que reconstruir un yo y esa reconstrucción del yo no puede pasar por cambios grandes, ¿no? Porque muchas veces al final estas personas lo que han aprendido es lo que os decía antes, ¿no? A contestar ciertas cosas que los profesionales estamos acostumbrados o es lo que queremos escuchar y parten de, no, sí, esta verbalización yo sé que es desde un delirio, ¿no? Entonces, esos grandes cambios muchas veces son cambios totalmente topográficos, pero que luego a nivel funcional no están ahí, ¿no? Entonces, esa reconstrucción del yo también pues implica eso, el primero, darse cuenta que van a ser cambios muy, muy sutiles y sobre todo que van a ser cambios que van a partir de cómo yo me estoy sintiendo con esta persona y el podérselo reflejar, ¿no? Y el que ellos puedan ver también de que hay personas que no solo validan la experiencia que estamos teniendo, sino que a la vez aceptan esa parte de confusión y lo ponen en una parte del profesional y no de la persona, ¿no? Entonces, para mí ahí, pues partiría como desde ahí. De luego acompañar en la narrativa es muy difícil y quiero dar un paso atrás y hablar de la familia, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hipótesis que apuntan a que es la familia el origen, ¿no?, de la situación de esta persona y claro, ahora tenemos que trabajar con ella. Me parece algo complicadísimo. ¿Cómo lo haces, Alba?
Pues mira, dentro de esto que os hablaba antes de que para mí la residencia tenía la oportunidad, ¿no? Como de trabajar con con personas con experiencias psicóticas que estaban ingresadas, también me permitía el poder incluir a la familia, ¿no? En los tratamientos. Pues por desgracia son gente que están en estas unidades de larga estancia, donde llevan bastantes años ingresados y les permite tomar distancia de la familia y tener otro tipo de relación, ¿no? Entonces, para mí era también como muy importante los meses que estaba allí trabajando, el incluir a la familia en estas cuestiones y el hacerles ver que con independencia de lo que hayan pasado y de los años que lleven estas personas ingresadas, sus familias seguían siendo parte de su núcleo y podían ser parte de su recuperación con independencia, ya os digo, de que las personas estuviesen ingresadas, ¿no? En estas unidades. Y para mí también el trabajar con las familias implicaba un poco pues el intentar devolverles esta parte contextual, ¿no? El intentar también ver cómo ellos explicaban esta etiqueta diagnóstica de psicosis o de esquizofrenia, porque al final muchas veces lo que nos encontrábamos era que para las familias pues el entender que una persona o que un familiar, su hijo, su hermano o su marido, ¿no? Él tenía una etiqueta de esquizofrenia, implicaba que siempre iba a ser así y que toda esta realidad que se había ido conformando era parte de esa etiqueta, ¿no? Entonces muchas veces nos encontrábamos como más barreras con el trabajo con las familias que con las propias personas desde ahí, ¿no? Desde él había que desmontar muchísimas más cosas. Y os hablaba antes de que para mí era como muy importante también trabajar desde el modelado, ¿no? Con la persona. También un poco yo lo hacía así con las familias, ¿no? Al final hablamos siempre muchas veces de que hay que poner en primer plano a la persona. Hijo, muchas veces cuando trabajamos con las familias, con gente con psicosis, es como que nos reunimos con la familia, les contamos el caso y al final volvemos a poner a la persona en segundo plano, ¿no? Porque no la incluimos en estas reuniones familiares. Entonces, para mí era como muy importante incluir a la persona también, ¿no? Y el tener como sesiones conjuntas y que la familia también pudiese ver que hay otra manera de relacionarse con la persona, ¿no? Y que si a lo mejor la persona volvía a tener pues esta parte más delirante o se encontraba en esa escucha de voces, para mí era también muy importante ver cómo la familia al final me miraba muchas veces un poco extrañada porque decía, pero ¿por qué no le dice que está delirando? ¿No? ¿Por qué no le dice que está verbalización? Y el que la familia pudiese ver que hay otra manera de relacionarse y que no pasa nada, ¿no? Porque al final, pues las familias muchas veces tienen miedo, ¿no? Y es entendible, ¿no? Porque al final, pues cuando nos encontramos con descompensaciones, pues ellos no saben actuar y eso asusta mucho, ¿no? Y entonces, imaginaos que estamos hablando que a nosotros como profesionales, pues al inicio nos genera un poco de miedo el poder evocar ciertas CCR, pues si nos da miedo a nosotros como profesionales, imaginaos a los familiares, ¿no? Entonces, hay una parte de miedo que es súper entendible en estas familias porque también han vivido pues cuestiones pues muy traumáticas al final, ¿no? Y aquí obviamente saco a familiares que hayan podido tener abusos físicos o maltrato, ¿no? Hablo de familias donde al final pues también yo siempre digo, ¿no? Que no nacemos de los árboles y al final pues las familias también vienen de sus propias familias y repiten estos patrones, ¿no? Entonces hay una parte de miedo que es entendible y hay una parte en la que al final ellos actúan también un poco desde el vamos a intentar no hablar las cosas para evitar que esta persona pues pueda enfadarse, ¿no? Y el que la familia propia pueda ver que lo primero que ya les asombra un poco que se tengan sesiones conjuntas, ¿no? Por esto que os decía antes, que normalmente es como, vale, a la persona está ingresada, yo hablo con los familiares, les informo del caso, pero no se tienen sesiones conjuntas. Entonces, partiendo de esa base de sorpresa y que ellos puedan ver que hay otra manera de relacionarse con la sintomatología psicótica, pues ya al final es un cambio, ¿no? Es como al menos salen de la sesión el pudiendo decir, pues mira, esto es otra manera de ver, es otra manera de hablar, es otra manera de relacionarnos y el que al final pueden ver que muchas veces nos podemos relacionar de una manera distinta sin que eso resulte en que la persona se ponga irascible, se enfade, ¿no? Que muchas veces es como el reducir la propia angustia familiar. Te veía, ¿no? Y recordaba a Seikula y me recordaba mucho el diálogo abierto, el hecho de hacerlo de esta manera. Y pensaba en esa parte también de modelado, Alba, porque
No sé si habéis trabajado también en experiencias de FAB grupales, en experiencias psicóticas. Yo tengo la oportunidad al final de que, y sé que esto, pues por desgracia, no es lo habitual, pero que a mí a lo largo de las residencias como que me han permitido un poco trabajar desde mi corriente, ¿no? Entonces al final yo, cuando sí que he hecho en estas unidades de larga estancia los grupos, ¿no? Que ellos llamaban como asambleas, sí que he tenido la oportunidad también un poco como de volcar, aparte, desde esta parte grupal, el modelo de FAB, ¿no? O sea, me parece como súper bonito el poder observar, porque al final FAB muchas veces hablamos de que esta parte de angustia pasa también porque muchas veces nuestro papel, sobre todo a nivel grupal, va a ser observar, ¿no? Qué CCR se van poniendo en juego cuando unas son CCR1, cuando unas son CCR2, ¿no? Y el poder observar cómo entre ellos, ¿no? Entre las propias personas que tienen cada uno de ellos sus experiencias psicóticas particulares, se entienden y son modelos para gente que tiene ingresos como más recientes, es brutal, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me sorprendía de cuando yo entré en la residencia es ver cómo ellos no se juzgan. No es como, es que a ello una persona puede estar hablando y al final entra pues en una parte, un discurso más tangencial, ¿no? Donde al final pues ya saben que forma parte de su delirio y no lo juzgan, cómo lo insertan en la vida, cómo se ríen, pero no de la persona, sino desde que al final ellos, madre mía, ya te estás yendo por las ramas, cómo ellos se reconducen y todo esto en un entorno de validación. O sea, y eso es brutal porque era como que a mí me bajó muchísimo, muchísimo a nivel grupal todo este rol de experto del que hablábamos antes, ¿no? Porque es como, wow, si hay muchas cosas que hacen ellos de por sí que yo no voy a tener que hacer, ¿no? Que mi papel se va a limitar mucho más a esta parte que os decía antes de poner en palabras lo que está pasando, ¿no? Y que a ellos les permita al final elaborar toda esta parte de CCR3, ¿no? Porque para mí lo fundamental muchas veces en la FAB grupal es esto, ¿no? Es ver cómo están pasando muchas cosas de las que ellos al final, pues si nadie se lo dice, ¿no? Es como no saben realizar estas relaciones funcionales y el poderlo poner en palabras y cómo al final ellos mismos van desde su propio lenguaje, ¿no? Que no es técnico, pero al final es el que vale, porque es el que ellos van a continuar, cómo desde su propio lenguaje al final van diciendo, ah, claro, ¿te has dado cuenta, Pepito, de cómo cuando te decimos alguna cosa que no te gusta tanto, de repente te saltas tú por las ramas, ¿no? Entonces, el ver cómo al final nuestro papel a nivel grupal es observar lo que está pasando y ponerlo en palabras, para mí fue una experiencia súper gratificante. Importante las relaciones, ¿no? Y la comunidad. Y justamente lo mucho que se está facilitando es la individualidad hoy en día, y quería hacerte una pregunta, además es como mi temita. Ayer estaba en X y me salió una publicación de una persona diciendo, oye, ha habido un científico, ojo, que ha descubierto una manera de ver el código de la Matrix. O sea, me sale eso a mí en Twitter, bueno, en X. Me salen esas cosas porque, bueno, a mí me hacen gracia ese tipo de conspiraciones y tal. Pero pienso en cómo, bueno, las redes sociales dan ese tipo de contenido, pero ahora cada vez son más personalizadas, el algoritmo es más fino y además metemos la inteligencia artificial, que pues no sé si han leído algún artículo, alguna noticia, pero que hay personas que se han quitado la vida, hay mensajes de, bueno, pues hoy justo, ¿no? David Aparicio publicaba en SciCiencia, me ha mandado un correo, no sé si me lo mandarían estos días, y ponía algo a todo el mundo sobre cómo ChatGPT alimenta determinados delirios, que les dice cómo pueden saltar a través de, bueno, desde un edificio, cosas que le hacen a uno pensar, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión y qué podemos hacer ante este tipo de amenazas. Joder, me parece un tema que tenemos que tener como muy presentes como profesionales, sobre todo por esta parte de polarización, ¿no? Al final de la que hablabas, porque al final un poco las redes sociales nos muestran lo que más vemos, ¿no? Y el otro día leía una historia de Nacho Roura ¿no? En el que le decían, pero tú sigues perfiles de corrientes políticas que no son la tuya, ¿por qué es esto? Y él mismo explicaba que era su manera sana de mantenerse informado desde no todas las vertientes. Y yo recuerdo que me quedé un momento así quieta y dije, es verdad.
¿no? Al final, incluso aunque para nosotros sea nuestra corriente, sepamos que es lo mejor, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no dejamos de estar polarizados, ¿no? Y para mí la psicopatología tiene una parte cultural que no podemos olvidar, ¿no? Y que al final, pues toda la parte de delirios, de alucinaciones, se nutre de la cultura en la que estamos inmersos y de la sociedad que estamos, ¿no? Al final está documentado cómo pues las verbalizaciones delirantes o las experiencias alucinatorias dependen del momento histórico en el que estemos, ¿no? Pues cuando en nuestro país estaba toda la parte de ETA, luego toda la parte del coronavirus, se ha visto mucho y las redes sociales al final también. Wow, es que pueden influir tantísimo en esto que yo una de las cosas también que les digo a estas personas es, pues un poco lo utilizo también desde cómo yo trabajo con ellos, ¿no? Es como, fíjate, si al final yo un poco no intento desmontarte este delirio, ni destructurarlo, no, ni reestructurarlo, ni esta verbalización, sino un poco lo que intento es ver, oye, pero puede haber otras explicaciones que nos podamos dar o cómo esto te está perjudicando en tu vida, cómo te está limitando. Un poco en las redes sociales lo utilizo también desde ahí, ¿no? Desde el permitirse esa flexibilidad y el, oye, pues igual que yo como profesional estoy trabajando desde otra corriente contigo, ¿por qué no podemos, ¿no? En las redes sociales ampliar un poco el foco de mira? Y yo aprovecho, ¿no? que me dices un poco qué podemos hacer con esto, diría que no solo con las personas, sino también con nosotros como profesionales, porque al final no dejamos de estar también en un mundo interactivo en el que, pues esto, las redes sociales al final nos muestran un poco lo que vemos, ¿no? Y yo al final también digo mucho, ¿no? De toda esta parte de, pues es que el psicoanálisis es que digo, cuidado porque para poder criticar algo hay que conocerlo. Entonces, no podemos invalidar otras teorías o otras corrientes con las que no estemos tan de acuerdo si no las conocemos. Y para poder conocerlas hay que leerlas, ¿no? Y para mí hay una parte de nuestra profesión que implica mucho esto que como yo trabajo en adolescentes a veces me utilizan muchas expresiones que digo, chicos, es que yo no estoy al día y me dicen, Alba, es que hay que tocar hierba, ¿no? Y creo que para nosotros es muy importante y sobre todo trabajando con experiencias psicóticas porque al final pues habrá verbalizaciones que nos parezcan muy fantasiosas pero que, ojo, tampoco sabemos si son delirantes o tienen cierta base de realidad, ¿no? Al final, si nos preguntan hace unos años por la inteligencia artificial, pues probablemente lo hubiésemos metido como algo delirante y a día de hoy es una realidad, ¿no? Entonces, creo que también tiene muchos peligros, en este sentido que hablabas tú, Darío, de que al final nos polariza, pero también que tiene esta parte de que nos baja un poco de este rol de experto al decir, bueno, cuidado con lo que categorizamos como delirante o no, ¿no? Porque al final, pues eso, habrá muchas cosas que para nosotros jamás nos hayamos planteado, pero que no tienen por qué de por sí ser delirantes, ¿no? Qué guay oírte, Alba. Estamos llegando casi al término final del episodio. Hemos hablado del libro, de muchas de las cosas que pueden encontrarse en el libro, pero me gustaría que nos pudieras contar qué propuesta trae el libro y qué se pueden encontrar dentro de él. Pues en el libro, además, venía como pensando, ¿no? Y luego me he dado cuenta que en el libro vamos a poder encontrar, que es algo que me parece como muy bonito, a gente que trabaja al final en la sanidad pública y con personas con experiencias psicóticas y que además trabajan en, pues, Félix desde La Rioja, Cristian en Valencia, Gabriel en Andalucía y personas de Madrid, ¿no? Como que al final ha quedado un compendio de distintos profesionales que trabajan desde lo contextual, que trabajan, le dan mucho énfasis a FAB y una parte integradora, porque Félix Inchausting no trabaja desde FAB, pero sí que realiza una parte de formulación de casos, ¿no? Porque, pues esto que os decía antes, ¿no? Al final un poco el flexibilizar y el decir, bueno, es que a lo mejor FAB trae cuestiones que ya se venían trabajando anteriormente, ¿no? Como Safran y Murray, por ejemplo. Sí. Entonces, pues en el manual podéis encontrar cuestiones muy vivenciales de distintas personas y un poco lo que os decía antes, que no sentamos cátedra sobre nada, no decimos esto hay que hacerlo así, 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 sino un poco lo que hacemos es cuestionarnos nuestra propia vivencia y ver cómo lo podríamos hacer diferente, ¿no? Y para mí lo más novedoso del manual es esto, es como que abre las puertas a seguir preguntándonos, pues, cómo podríamos trabajar mejor con, en este caso, personas que tienen estas experiencias psicóticas.
Súper. Y bueno, la última pregunta de rigor. ¿Dónde podrían encontrar el libro y dónde podrían encontrarte a ti si quisieran preguntarte más sobre el tema o conocer más sobre el tema? Uh-huh. El libro está editado por Popsara y lo podéis encontrar en páginas, bueno, en su página, por supuestísimo, está ahí. Y luego sí que creo que está en algunas librerías, aunque ya no sé aseguraros dónde, pero si os metéis en internet sí que os aparece. Y luego a mí podéis, yo soy súper usuaria de X, antiguo Twitter, que yo lo sigo llamando Twitter, y desde ahí sí que soy, o sea, contesto a todos los mensajes que me llegan, a todas las etiquetas y a cualquier persona que tenga dudas. Y ya no solo dudas, sino yo agradezco mucho la crítica, ¿no? De, pues, Juanma, es que esto que cuentas en el manual o esto que has dicho, por ejemplo, en este podcast, yo no estoy como muy de acuerdo, vamos a hablarlo desde ahí, y creo que eso es muy nutritivo para todos al final, y yo siempre agradezco pues esta parte, ¿no? Y ahora en la residencia quería empezar a tener residentes, pues como para mí es como, yo digo, yo no os quiero formar a vosotros, quiero que nos formemos de manera conjunta, ¿no? Hablando siempre de lo interpersonal, y entonces yo agradezco cualquier tipo de feedback, de devolución, porque creo que es muy nutritivo y que al final siempre va a revertir en las personas con las que trabajamos. Pues dejaremos un enlace tanto al libro como a tus redes sociales para que te puedan encontrar. Genial. A un solo clic. Y ha sido un gusto escucharte, Alba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alba. Gracias a vosotros por este ratito y esta oportunidad para mí. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio, 301 episodios después. La semana que viene tendremos otro nuevo episodio, que tenemos aquí a Emma Rodríguez, que nos hablará desde ACT en psicología perinatal. Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.